Bienvenidos un día más a Diario de un Impostor. Hoy traigo a Noemi Carro. Noemi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Estoy encantada. Noemi es filósofa, aparte es emprendedora en el mundo digital, pues como la mayoría de gente que ha venido al canal. Es una crack, filosofa bastante, de ahí la carrera yo creo que fue simplemente por gusto intelectual, pura y duramente, porque lo sigue haciendo a día de hoy, aunque se dedica al marketing. Y además es una persona especialmente organizada, lo cual a mí me pone un poco nervioso porque soy un bastante desastre. Y es capaz de hacer cosas que a otros nos pueden llevar mucho tiempo, o las 8 horas o 10 horas del día, ella las puede hacer en 5. ¿Por qué? Porque ha practicado mucho, me ha dicho. Y creo que es algo que podemos aprender de ella. Creo que la filosofía es súper importante hoy en día, especialmente después de la cuarentena, que hay mucha gente que se ha vuelto toray. Así que os la traigo para filosofar un poco, para hablar de temillas interesantes y para romperos un poco la cabeza porque os lo merecéis, ¿vale? Especialmente después del último podcast, que fue más suavecito, volvemos a uno un poco más hard y vamos intercalando, que si no, os quedáis dormidos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, me ha gustado eso de la filosofía y de tal. Mira, yo estudié filosofía porque quería comprender el mundo. Era el único objetivo que tenía. Es más, yo empecé la carrera y no me puse ni a pensar luego de qué iba a currar ni nada, ¿sabes? O sea, eso eran problemas de la Noemí futura, no eran problemas de la Noemí de ahora. E incluso dejé una carrera a la mitad con un muy buen expediente y tal para estudiar filosofía porque aquello no me hacía feliz. Muy al contrario, me deprimía. Y lo de ser ordenada es porque no lo era nada. Tenías que ver mi leonera en la adolescencia, pero en el momento en el que me di cuenta de que el orden significa tiempo, eh, empezó a llamarme más la atención el tema de los sistemas, los procesos y todo eso. Mm, Y hoy estoy muy contenta porque eso que has dicho de que hay gente que, pues eso, que trabajos que aparentemente podrían durar más, mm. yo los puedo hacer en menos tiempo, es simplemente haber investigado y haber optimizado procesos. Y en el mundo digital, pues hacer uso de las herramientas más adecuadas para ello, ¿sabes? Entonces, es praxis y es conocimiento también. ¿Y no crees que tiene mucho de mental, mucho de mindset, mucho de forma de pensar y de organizar la mente? Porque al final es de donde viene todo. No tiene... Totalmente. Es tener un sistema mental primero y las herramientas ya llegarán. O sea, saber cuáles son las tareas que de verdad me tienen que importar Ujú. y que van a generar un impacto potente en lo que estoy haciendo. Y de todas esas tareas, ¿cuál es la que menos me apetece hacer? Que esa va la primera y el resto del tirón. Y sin pensar, ejecutar. Pero bueno, también es verdad que ahora mismo en mi vida no me queda más ovarios, porque fui mamá hace 5 meses. Entonces, mira, si alguien no tiene guajes y piensa que no tiene tiempo, buena suerte. Porque no, el no tengo tiempo es ahora, ¿sabes? O sea, es increíble. Es una pasada. Guajes como Pero traducción es hijos. sí, bueno, hombre, pero si cualquiera de nuestra generación sabe quién fue Villa, ¿eh? Y el apodo era el Sí, guaje, o sea bueno, pero el que, guaje, a mí me dices el guaje y yo pienso en Villa, no pienso en un niño, ¿vale? No pues, pienso pues, en el pues, guaje pues como mi hijo. por eso era, por eso era. Sí, de hecho, lo comentaba con. Ah, no me acuerdo el nombre ahora mismo. El de Presentástico, Carras Caño, no sé si te Ujú. suena. Pues yo le dije que, bueno, si quieres ser productivo, lo mejor es tener un hijo que te obliga por cojones a serlo. No te Sí, quedan más sí, narices. efectivamente. Pero bueno, en tu caso ya aún es más porque además eres emprendedora, así que es un extra. No es que trabajes para otros y pues tengas tu tiempo de maternidad, etcétera, sino que estás No, tirando de dos carros a la vez. a la libertad, y nunca mejor dicho, a la libertad de organizar tu tiempo y bueno, y tus tareas y poder elegir en qué proyectos trabajar y no, más la incertidumbre de no saber qué voy a cobrar el mes que viene, pues todos sus pros y todos sus contras, ¿no? Sí, sí, es que eso es extra de reto, ¿no? Tú dijiste, no, Ujú. no me lo va a pasar en normal el juego, me lo paso en modo difícil, que tiene más interés, tiene más Pues si te diversión. digo la verdad, cuanto más tiempo paso dentro de este proyecto de emprendimiento, más convencida estoy de que muchísima gente que conozco que trabaja por cuenta ajena y ni lo concibe, haría muy buenos trabajos emprendiendo, con rendimientos económicos y no económicos, a nivel Ujú. de satisfacción personal también muy potentes.
Y no lo hacen porque, bueno, están sumidos por esa idea de el riesgo, el odioso, el autónomo superhéroe, el tal, ¿sabes? Y es que ahora mismo 2022 es la mejor época de la historia para poder hacer algo así. Sí, pero ya es meternos en otro tema que nos llevaría a un podcast entero, pero al final emprender o ser emprendedor o te sale de dentro porque no eres capaz de hacer otra cosa o es algo que te tiene que llevar la vida o algo así, porque por lo general la versión a riesgo es tan grande que no vas a atreverte a hacerlo, a no ser que te salga de dentro. Es que hay que entender que si eres profesional y emprendes, tienes que aprender a emprender. Procesos, sistemas, el análisis financiero de tu negocio, cuánto tengo que facturar para todas esas cosas que a la mayor parte de gente que monta un negocio le aburren soberanamente. Mm, Aparte de que a mí me flipan, porque para mí es un juego encajar las piezas, ¿sabes? Em, es lo que puede marcar la diferencia entre que tu proyecto dure 1, 2, 3 años a que dure 10, 15, 20 y que ujú. puedas hacer con él y experimentar con él lo que tú quieras. En particular, los pequeños negocios físicos que lleva 1, 2, 3 personas, ¿sabes? Eso es súper importante. Claro, pero en cuanto a emprender, la figura del emprendedor es o sea, tiene que dominar o tener en cuenta muchas áreas, ¿no? Al final no puedes solo Ujú. ser bueno haciendo SEO. Si eres solo Que haciendo... va, tienes que saber venderte, tienes que saber convencer, tienes que saber ser organizado, Claro, etc, etc, y etc. todas esas cosas se dan en poca gente. O sea, Hmm. todas juntas o las trabajas, Pero la mayoría se pueden aprender con relativa facilidad, ¿eh? si quieres, pero el tema es, ¿quieres aprenderlas o no? Porque también lleva esfuerzo, entonces tienes que Sí, querer, eso es cierto. no solo Pero eso valer. es como el que quiere. Yo es que siempre uso esa metáfora. Yo quiero aprender a tocar la guitarra. No, mentira. Yo quiero saber tocar la guitarra, pero no estoy dispuesta ni de coña a echar el tiempo y el esfuerzo que implica ponerme a aprender a tocar la guitarra, que encima soy nula en música, ¿sabes? Entonces, pues eso, la fascinación del quiero el resultado o de verdad estoy dispuesto a pagar el precio del camino. Eso en emprender y en cualquier otro proyecto que tengas, ¿sí? Desde me quiero hacer ebanista en mis ratos libres a, no sé, me apetece correr trail de montaña. Completamente. Pero en este caso, o sea, desde mi punto de vista, no es lo mismo aprender música, aunque el concepto sea el mismo de tú quieres saber tocar la guitarra, pero tienes que pasar por aprender. Aquí lo mismo, yo quiero el resultado de que me vaya bien emprendiendo, pero el sufrimiento que hay del camino por no solo lo que tienes que aprender, sino las hostias que te vas a dar, etcétera, también tienes que aceptar que eso va a pasar. Sí. Y Entonces, psicológicamente es complicado, ¿eh? ahí está el tema. O te obliga tu cuerpo a decir, es que yo no aguanto un trabajo normal, necesito esto, Sí. o te obligan las circunstancias a que sea así y tienes las capacidades para llevarlo a cabo. Hmm. Pero Porque... bueno, todo eso también tiene solución. Me refiero a que, por ejemplo, si lo que tienes es un problema muy grave con no sé qué voy a cobrar el mes que viene, etcétera, conforme ves que las cosas van saliendo bien un par de meses, 3, 4, 5, 6, y vas guardando un colchón, porque el paro en los autónomos es casi un unicornio, pues entonces vas trabajando con mayor tranquilidad, más margen y sobre todo focalizando en las cosas que de verdad deben robarte la atención. Pero eso, yo creo que eso es lo más complicado de emprender, discernir el grano de la paja, el ruido de lo que te debe importar de verdad y trabajar sin levantar la vista, full focus ahí, ¿sabes? Porque todo lo que hay alrededor, o sea, yo trabajo desde mi casa a las afueras de una ciudad, ¿sabes? De una provincia, de una ciudad de provincias. Entonces, estoy yo sola. Realmente lo que miro alrededor son las paredes semiblancas, ¿sabes? Pero que va, en la cabeza están zumbando un montón de cosas. Entonces, eso Sí. es lo difícil. De hecho, bueno, ese es el superpoder por el que te pagan, ¿no? Para discernir el grano de la paja y para saber dónde están los tesoros dentro del maremoto de datos, de cosas que hay en el mundo. Y eso Efectivamente. es lo Mira, es difícil. que he hecho de eso mi profesión. Y de ahí la filosofía, porque al final esto Ujú, todo, o sea, llegar a ser capaz de discernir qué es lo que importa de lo que no importa, cómo organizarlo, como tal, entiendo que la carrera que hiciste, claro, te va a ujú. preguntar por qué la hiciste, porque claro, no hay ningún padre ahora mismo que diga, sí, sí, cariño, tú haz filosofía, que seguro que te va a ir muy bien y estoy muy feliz por ti. O sea, o te quiere mucho y sabe que es lo que tú quieres y, bueno, pues quiere que seas feliz, o dudo que haya nadie que te diga, sí, sí, tú haz filosofía, que es lo mismo que hacer una ingeniería. O sea, vas a tener las mismas oportunidades.
Estoy de acuerdo contigo. Menos en el mundo anglosajón, que la percepción es ligeramente distinta, o si tienes una institución cercana en el que la filosofía tenga un gran prestigio. Pienso, por ejemplo, en la Universidad de Lovaina en Bélgica, donde yo estudié un año de Erasmus en el Instituto Internacional de Filosofía, ¿vale? Ujú. Em, en realidad sí, estudiar filosofía es, oh Dios mío, mi hijo o mi hija se va a volver loca. Eso me pasó a mí, bueno, le pasó a mi madre. Y en mi entorno, cuando yo dije que dejaba una carrera como finanzas, que es como, mira, va a acabar colocada, tal cual, no sé qué, por filosofía, el miedo fue como, se te va a ir la olla totalmente. Lo cual tiene un pozo y un fundamento con mucho sentido porque debe ser la carrera con mayor incidencia de enfermedad mental entre todas las que hay, ¿sabes? No Sobre jodas. todo por ansiedad y depresión, sí. Hay estadísticas de eso. Flipo. Sí, 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 sí las hay. Creo que era el mercado americano la última vez que miré los datos y tal, pero bueno, que fue como, vale, cero sorpresa, podemos seguir trabajando. Pero sí. Y nada, la estudié porque, bueno, yo no era feliz estudiando finanzas Ujú. y aunque luego continué y trasladé el expediente y tengo a la mitad, lo que tengo a la mitad estrictamente es la carrera de economía. em, Tuve que dejarlo porque no podía más, estaba muy deprimida y además la situación en la que lo dejé fue viendo una nota extraordinaria en el tablón de anuncios y cuando vi mi nota extraordinaria, que fue la más alta, Ujú. eh, me di media vuelta y en el coche camino a casa decidí que me iba. Y de hecho es más, me senté en la cocina, es que no se me va a olvidar nunca, me senté en la cocina, se lo dije a mi madre y mi madre dijo, ah, menos mal. Porque me veía tan fastidiada, ¿sabes? Llevaba tanto tiempo viéndome que no tal, pero claro, evidentemente la decisión tenía que ser mía. Y me fui a Oviedo a hacer filosofía, que es donde está, bueno, toda mi familia. Ujú. Las opciones eran Oviedo o Salamanca, entonces me fui a Oviedo y hice la carrera de filosofía en 4 años, con un año de Erasmus en medio. Y no sé si alguien que nos escucha está familiarizado o familiarizada con los créditos ECTS, pero si un año son 60 créditos, yo el último año de carrera saqué 90. O sea, un año y medio de carrera en un año. Por- Casi peto. De hecho, es más, hasta que yo no estaba leyendo mi TFG, yo no estaba convencida de que iba a graduarme ese año. Pensé que me iba a quedar el TFG con un semestre más, con lo que te trastoca eso, que al final es tirar entre comillas un año, porque luego no puedes engancharte a másters y tal hasta el siguiente septiembre, ¿sabes? Si te quedas en un cuatrimestre. Y es un lío. Claro, bueno, depende de cuándo lo hagas. Yo lo hacía en junio y después tenías otra opción en septiembre y después otra opción en Claro. noviembre. Y bueno, Yo lo hice en julio, que es el septiembre, mm, pero porque para poder presentar ese año el TFG, las asignaturas que yo tenía pendientes por las convalidaciones del Erasmus de créditos de años anteriores a cuarto, tercero por ejemplo, las tenía que sacar todas en la ordinaria de junio, ¿sabes? Entonces junio fue mogollón de exámenes a sacar todos los créditos pendientes, dejé para julio solamente por pura gestión, vaya, 2 asignaturas de cuarto, que ujú. con esas yo podía presentar igual, o una o algo así fue, y luego ya presenté y leí. Y nada, salió todo bien, sí, tuve muy buena nota también en el TFG y tal, porque yo siempre he sacado, académicamente siempre he sacado muy buenas notas, pero fue un trabajo muy duro. Estuve muy, muy a puntito de plantearme justo antes de ese apechugón final de exámenes el decir, venga, hombre, piensa en un año. Total, acabé tan quemada que dije, me voy a tomar un año sabático. Y a las 3 semanas me había apuntado a un máster. O sea que FOMO total, ¿eh? No te puedes estar Completamente. quieta. No, no, Ujú. no, es un problema importante el tema de no ser capaz de parar quieto y decir, vale, Mm. salud mental versus sigo haciendo cosas por pura ansiedad, entre comillas, ¿no? Que al final Y es por FOMO. presión social. Mm. Sí, vale, en Estados Unidos, en Dinamarca, tomarte un año entre segundo bachillerato y te vas a la uni, está como razonablemente normalizado. Aquí, ¿pero dónde vas, chaval? También es que hay que tener el ¿Sabes? dinero para poder hacerlo, ¿no? Dices Sí, tú, estoy bueno, perdiendo un año en el que puedo estar preparándome para seguir, para trabajar y después ya lo haré, pero al sí. final tampoco lo vas a hacer. Para mí eso no era un problema a priori por 2 razones. La primera es que yo empecé a trabajar con 18 años y no he dejado de trabajar desde entonces. Y la segunda es que es verdad que yo tengo una situación, o mi familia tiene una situación privilegiada en el sentido de que podían permitirse que yo esperase un poco a ver exactamente qué es lo que quería hacer, pero de todas maneras yo seguía trabajando, Mm. ¿sabes? Es decir,
casi era como el que se queda en su casa o no le queda más remedio que quedarse en casa de sus padres y no independizarse y tal, pues esa venía siendo mi situación, porque los gastos, salvo la comida y el techo, que ya es más que bastante, que los pagaba yo. Entonces, pues la mayoría de las cosas están cubiertas en ese sentido, pero sí estoy de acuerdo en que tienes que tener una estructura financiera y un soporte del que no pueden disfrutar todas las personas, ¿sabes? Y estabas trabajando mientras podías haber trabajado antes de terminar la carrera. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en la parte de marketing en cuarto. O sea, no me hacía Yo falta. trabajé de un montón de cosas. Claro, Trabajé antes. poniendo copas muchos años, en coctelería muchos años, redactando contenidos, escribiendo para periódicos, un montón de Te cosas. metiste en muchas cosas, cosas que Sí, ya de las que te has salido, pero por ejemplo el tema de Students for Liberty fue una cosa que también supongo que te llevaría tiempo. ¿O te sí, metiste después? sí, pero eso no es remunerado. Eso No, era ya. simplemente por networking puro. A Pero mí me interesaba conocer gente con quien pudiese hablar y debatir ciertos temas y de quien pudiese discrepar con calma. Entonces, como digamos que el otro lado del espectro lo tenía muy accesible en la uni, en mi carrera y tal, acabé en Students for Liberty y me impliqué bastante en Students for Liberty y es una etapa de mi vida que disfruté mucho. Para quien no lo conozca, Students for Liberty es una organización estudiantil que nace en Estados Unidos y se sufraga a título privado, que tiene su réplica en Europa y que tiene delegaciones en las universidades cuyos asistentes las quieran montar. Es una asociación ujú. estudiantil simplemente y se dedica a promover las ideas de la libertad, el liberalismo, el libertarismo y a debatir en torno a ellas, etcétera. Y así participé yo en algunas de esas cuestiones. Y luego pues ahí se quedó porque decidí que mi carrera tenía que seguir otros vericuetos y yo sí que es verdad que evidentemente trabajo de lo que trabajo gracias a mi marca personal. Y puedo entender que quien me escuche o quien valore contratarme no esté de acuerdo con algunas de las cosas que yo puedo decir y que eso no necesariamente me perjudique, pero sí que agradezco la cancha que me da cambiar de opinión en algunos Ujú. temas, porque ahora mismo no pienso exactamente igual que pensaba hace 5, Hostia. 6, 10 años, ¿sabes? No, si te pones a pensar de hace 5, o sea, yo si me pongo a pensar en el yo de hace 5 o 6 años, es que no tiene nada que ver. También se mantiene en cuanto a la idea core, ¿no? De libertad, pero bueno, la expresión o la forma, los matices son importantes al final. Ujú. Y creo que soy más suave en cuanto a enfrentarme a la gente. No sé si, no sé si te ha pasado a ti que Bueno, te has y es ido que suavizando, sí, rollo. pero yo es que hace muchísimos años que no discuto de política por Twitter, por ejemplo, ¿sabes? Pero muchísimos años. No, yo entiendo que mi forma de hacer política está en mi entorno más directo, entonces cuando, pues no sé, he promovido presentaciones de libros, por ejemplo, Ujú. siempre estoy abierta a debatir sobre cuestiones tomando un café y tal, pero lo de tener que estar dando la batalla ahí continuamente no es mi estilo, ¿sabes? Yo no me siento cómoda ahí, ni creo que me ofrezca un beneficio, Mm. ni nada. Y admiro profundamente a los que sí lo hacen, quiero decir, independientemente de la ideología, siempre y cuando sea popperiana en el sentido de compatible con la tolerancia, me parece muy guay, pero no es mi guerra, ni me interesa para nada, ¿eh? No, además yo creo que personalmente, especialmente en Twitter, es tóxico y el tema del estrés, la ansiedad, no ayuda a No, estar que va. tranquilo y ser estoico o ser una No. persona calmada. Pero está guay porque entrenas el botón de silenciar, eso mola. Sí, o el botón de ignorar. O sea, te das aquí el botón y dices, está, paso del rollo, ¿no? Entonces te borras Twitter y pues vuelves, pero lo cambias completamente. Bueno, sí. Yo el Twitter lo tengo abierto desde hace 9 años, pero es un Twitter completamente distinto. He borrado todo, Ecléctico, me, sí. me he ido hacia otro lado, sí, sí, completamente. Porque si no, es que no vives bien. Es como el tema de las No. noticias. Yo no veo noticias desde los 16 años y no me hace Buah, ni falta. yo. Ni yo, ni yo. Además, es más, miro tal y cual, 4 o 5 cosas y para mantenerme al día me vale. Mira, una cosa que sí que hago, aunque difiero bastante en el enfoque de algunas de las cosas, estoy apuntada a una newsletter que lleva Charo Marcos, que es muy conocida, se llama la Closh Letter, Closh Klosh, ¿Vale? que La todos ponemos los días de lunes a viernes envía un Ujú. email a las 6 y pico de la mañana, 7, en el que te pone las noticias del día. Entonces sirve de filtro
ya sabes que siempre que pones un filtro corres el riesgo de perderte cosas que están fuera de ese filtro, pero a mí me vale para saber un poquito de qué va la vaina, cómo va el mundo y tal. A veces hago clic en algún enlace, a veces en Ujú. 3, a veces en ninguno, pero me sirve para empezar el día teniendo eso cubierto y me ahorro el sensacionalismo, el clickbait, todas esas cosas. Sí, el tema, lo bueno de las newsletters y de la gente que hace creación de contenidos que te ahorras hacer todo eso. Y además, en cuanto a noticias importantes, para el que le preocupe, que creo que esto ya lo comenté en otro podcast, te llegan. Tranquilos que del Sí, coronavirus tío. me enteré. No os preocupéis, me llegó. Lo importante llega. O sea, al Pero final no. de las grandes y de las pequeñas. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo mucho en social media, que si hay alguien que no lo conoce, no deja de ser la gestión de redes Sí, sociales, es la gestión estratégica de redes sociales, no de la conversación únicamente, que eso es más terreno del community management, ¿vale? Y la gestión de publicidad en redes sociales. Y los cambios en las plataformas y todas esas cosas, no hace falta que estés ahí entrándote el primero, que conseguir a 2 o 3 referentes del sector, incluso en habla hispana, te vas a enterar con suficiente tiempo, o sea que con la sí. calma, con la calma. Vamos a movernos hacia, otra vez, vamos a reconducir la conversación que tendemos siempre a dispersarnos. Empezaste haciendo finanzas, seguiste haciendo Ujú. filosofía, pero hubo un proceso en el que además hiciste varios másters, estuviste en la Ujú. parte de RGPD, o sea, estuviste en cosas que al final no tenían tanto que ver con lo que haces ahora, pero sí, o sea, digamos que son Sí. afluyentes, ¿no? Un poco RGPD está relacionado con marketing digital por el tema Ujú. de las newsletters, por ejemplo, tienes que tener una parte de responsabilidad. Sí, de RGPD, sí, cubrir con la, sí, con sí. la política de privacidad. Mm, Pero yo trabajé ahí porque uno de los másters que hice, intentando hibridar la filosofía y mi interés por la empresa, era en responsabilidad social corporativa, derechos humanos y rendición de cuentas de las empresas. Entonces, ahí se mete toda la parte de compliance, que es el rendimiento de las empresas a nivel penal, ujú. cuando desde hace unos cuantos años se puede procesar a las empresas como por lo penal, no solo a sus, ¿sabes? Entonces, no a los directivos a título personal, sino a las compañías. Cuando se ven noticias que dice se ha condenado a Repsol a no sé cuánto por los pozos, todas esas cosas, ¿no? Ujú. Perdón, desde aquí Repsol fue la primera empresa que me llegó, pero se condenan a muchas, que no se piense esto que es mala publi, ¿eh? Aunque bueno, el Eh, petróleo es lo que hay. y, y de ahí empecé a trabajar en privacidad, protección de datos. Yo seguía, vamos a ver, yo he escrito online desde los 16 años, entonces al final si hoy me dedico al marketing es porque hice de mi hobby mi profesión. Mm. Y, y de ahí, después de estar un año y pico trabajando, siendo la cabeza de un departamento de consultoría en eso, mientras estudiaba el máster en marketing digital, pues cuando terminé el máster me puse por mi cuenta, básicamente. Bueno, un poquito de tiempo después. Y en ese proceso, ¿te sentiste en algún momento perdida o siempre tuviste claro que la dirección en la que ibas era la buena y seguías para adelante mientras ibas recogiendo lo que te hacía falta? Eh, yo empecé el máster de marketing digital no porque quisiera dedicarme a marketing digital, sino porque sospechaba que las competencias que iba a adquirir de una manera sistematizada, que es lo bueno de estudiar un máster, que el conocimiento que has aprendido en un artículo de aquí, en no sé qué de allá, en un tutorial de no sé qué, está más o menos ordenadito y sistematizado, ¿vale? Es por lo que pagas. Eh, claro, me iba a servir para eventualmente, perdón, eso es un anglicismo mal traducido, para idealmente en algún momento acabar desarrollando mi marca personal. No sabía muy bien en qué dirección. Y sí que es cierto que yo he tenido unas aspiraciones vitales muy concretas desde siempre que pasan por trabajar pocas horas y dedicarme a estudiar y trabajar pocas horas y dedicarme a criar cuando tuviera mis hijos. Y me di cuenta de que bien diseñado, en la consultoría en marketing me podía llevar a eso. Entonces, cuando terminé el máster, sí que empecé a trabajar mi marca personal en torno al marketing. Trabajé mucho marketing operativo, que es hacer, ejecutar, básicamente. Y conforme iba avanzando el proyecto, me di cuenta de que lo que a mí más me gusta y donde creo que convergen mejor mis capacidades y donde yo soy fuerte realmente es en el marketing estratégico, que es pensar cómo puedo conseguir que mi proyecto lo pete, básicamente, ¿sabes? El diseñar. Sí. Entonces, el diseñar en el sentido de idear y de prever riesgos y del project management y todas esas cosas. Entonces, he ido un poquito por ahí y ahora básicamente me dedico solo a eso, a estrategia de marketing. Te has ido dando cuenta conforme ibas haciendo, ¿no? Ibas haciendo Claro. diferentes trabajos y dices, vale, esto me gusta más, esto me gusta menos. Eh,
¿Qué le dirías a una persona que está en ese proceso y que lo está pasando mal? Porque, ¿sabes? No termina de encajarle. Hay cosas que le gustan, pero se le pasa la ilusión o continuamente está disconforme con lo que está haciendo y no es capaz de encontrar algo que le llame la atención lo suficiente. Que no se culpe. Si todo le está llevando a pensar o a decir que no es su sitio, que se pire. Que se pire mentalmente, no que se pire de un trabajo que no le mola, ¿sabes? Porque yo me fui del trabajo que tenía, y yo tenía una nómina fija y para el sitio en el que vivo la nómina estaba muy guay y todas esas cosas, ¿sabes? Pero me fui con un colchón, me fui con, ¿sabes? De nuevo yo tengo ahí a mis padres o tenía ahí a mis padres que si me hubiesen venido mal dadas en todo este proyecto, pues mal que bien me podrían haber dado un poquito de oxígeno unos meses, ¿sabes? Echado una manina, pues esas cosas. Ujú. Ahora tengo a mi marido, que evidentemente pues los proyectos de vida también van un poquito a la par y no dejamos de ser uno el apoyo del otro. Entonces, pues eso. Y, pero que se vayan en el sentido de que cierren mentalmente y dejen de culparse, porque muchas veces los que pasamos por procesos de esas características deriva casi más por cuestiones autoimpuestas, de no llego a cumplir con esto, que me lo he puesto. Yo pienso, por ejemplo, en el emprendedor que no tiene claro a qué sector dedicarse, ¿no? Ujú. Y que prueba aquí, prueba allá, o el que es a la vez diseñador web, desarrollador web, copy de redes sociales y te hago email marketing. Chaval, céntrate, que por algo son disciplinas diferentes, ¿sabes? Entonces, aparte de que es imposible ser muy bueno en todas. Sí. Entonces, pues eso, calma, tiempo, un poquito de distancia, un par de semanitas de trabajar lo mínimo y caminar mucho y mirar mucho al horizonte y estar en la naturaleza o donde te pete estar, pero sin ruido, es decir, muy poco probablemente sea la ciudad. Y diseña la hoja de ruta que quieres seguir de verdad y qué es lo que te mola. Y evidentemente con cierta madurez, quiero decir, no vengas que acabas de descubrir lo que son los NFTs, ¿sabes? Y hostia, a mí mi mundo eso, y hace 15 días que los conoces, calma, chill, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que al final lo que más le puedo decir a alguien es que sea honesto y valiente para poder tener esa conversación, porque muchas veces la burbuja lo que nos lleva es a no tenerla. Es ¿Qué, la rueda de hámster. qué tipo de preguntas nos podríamos hacer? Porque claro, yo he pasado, bueno, de hecho me pasé, o sea, yo me fui de donde estaba y me pasé unos meses con cliente, pero vamos, pensando básicamente en qué coño quiero hacer de mi vida porque está amargado. Y hasta que llegué a la conclusión me costó y sobre todo me di cuenta de que simplemente era algo que estaba siempre conmigo, pero que nunca me atrevía a decir, vale, yo es lo que quiero hacer. Me faltaban huevos para decir, esto es lo que quiero y voy a por ello, básicamente. Me daba miedo. Entonces, también con psicólogo y demás, ¿no? Pero al final Ah, mm, yo también, ¿eh? hay preguntas Pues que podemos hacernos, hay, no sé, algún tipo de ejercicio o algo que se te ocurra o que tú conozcas que se pueda hacer. está guay examinarse recurrentemente. Y si no lo tienes claro, empieza a registrar qué cosas sí te hacen sentir bien conforme pasan los días. ¿Y dónde está el punto común? ¿Sabes? Hmm. Y ahí vas a encontrar algunas pistas. O qué es lo que yo qué sé, lo típico que se dice, ¿no? De que hace que pasen las horas y no te has enterado del paso del tiempo. Se te olvida comer. A mí en el estado de flow se me olvida comer, tío. No, no sé si nos olvida comer o se nos olvida que pasa el tiempo. Porque Sí, también hay sí, veces que dices, tú, totalmente. que han pasado 3 horas, 4 ya. Que Sí, sí, sí. es maravilloso, ¿eh? Pues Ojo. O sea, es una maravilla que te pase eso. por ahí se ven cosas. Y luego, si ya tengo claro que eso no es lo mío, no a dónde te quiero tirar, sino que eso no es lo mío, es cómo voy a prepararme y protegerme por si las cosas vienen chungas, ¿sabes? Para que pueda empezar a investigar realmente y dedicar ese tiempo. Pues como volviendo a ese ejemplo de dejo mi curro por cuenta ajena, no sé qué, no sé cuál, no lo dejes así de la noche a la mañana, déjalo de, ¿sabes? Déjalo con un colchón, con una comodidad. También es verdad que cuando yo lo hice yo era una privilegiada porque no tenía hipoteca, no tenía hijos todavía, no tenía nada que pagar ni ningún problema y pegármela solo era pues tener que encontrar otra cosa, Hmm. ¿sabes? Y como no tengo ningún problema en trabajar de cualquier cosa, pues vamos, me daba igual en el sentido de que no era un ruido mental, no era Hmm. un obstáculo, ¿sabes? Era más una. O sea, fallar o que te fuese mal era más
una autocrítica, no algo que te digas tú a ti Sí, misma, más una autoexigencia, autoexigencia. eso, que algo que te exigen desde fuera o que es algo que realmente Sí, pueda pero pasarte siempre he mal. sido así. Es una maravilla que sí. Será así. Pero Pero bueno, no sé si está contextualizado o no por los que nos escuchan. Yo estoy diagnosticada desde los 13 años como altas capacidades. Por eso no se Y volvió loca estudiando filosofía. Ya lo estaba. sí, efectivamente. La autoexigencia, dependiendo, bueno, es una cuestión que es común en este tipo de perfiles o en general en aquellos en los que el perfeccionismo está bien arraigado, ¿no? Mm. Y necesita deconstruirse mucho y resolverse mucho. Eh, Altas capacidades para ti es una maldición o una bendición. Porque claro, se habla mucho, o sea, a ti te dicen alguien, no, tienes altas capacidades, eres súper inteligente, y todo el mundo es como, oh, seguro que es todo muy fácil. Pero no es fácil. O sea, no. no es fácil. Mira, ¿es una ventaja competitiva muy grande? Sí. No lo elegí, No, pero claro. tampoco elegí eh, ser hiperempática y no ser capaz de discernir por qué siento lo que siento y por qué, por ejemplo, hablo en la adolescencia, sería capaz de perdonar y justificar absolutamente cualquier comportamiento, porque estoy comprendiendo muy bien las motivaciones que tiene detrás quien se comporta de esa manera, ¿sabes? Tampoco elegí tener una incidencia muchísimo mayor que el resto de la media, otro check para la ansiedad y la depresión. Y tampoco elegí que mi cerebro no se apague nunca, jamás, bajo ningún concepto. Que pase lo que pase, yo esté procesando información o que pueda estar hablando contigo y paralelamente por detrás estoy pensando en un montón de cosas, ¿sabes? Y creando a una velocidad algunos me estarán escuchando y dices, hostia, cómo mola, ¿no? ¿Sabes? Qué guay. No, no, que no se te apague el cerebro, que tú no puedas descansar, que tú no puedas respirar, que hasta que no estés reventada de entrenar en el suelo, no logres algo de silencio y paz, ¿sabes? Es una putada. O sea, la meditación contemplativa, el zen budista y tal, que es más como lo que asociamos ahora mismo a meditación, aunque la palabra meditar en castellano no deja de ser reflexionar activamente sobre Ujú. tus pensamientos, ¿no? Pues eso para mí es un lío importante, porque mi cabeza no se apaga nunca. Entonces, sí, vale, dejas tus pensamientos pasar, no sé qué, no sé cuál. Necesito hacer Es cosas. algo activo. El tema de acallar Sí. la mente es como. No es tanto. O sea, porque también hay una. Iba a decir misconcepción, porque esto, otra vez las traducciones. La gente está equivocada en general porque se piensa que meditar es apagar la mente o darle al botón de cero ruido. No puedes. En Ni, realidad ni los es. que tienen altas capacidades ni los que no. Nadie No, no, puede no. De apagarla hecho, del todo. lo que haces básicamente es intentar concentrarte en algo y cuando la mente se te va, la rediriges. Ese es el ejercicio Eso es. realmente. Y de hecho eso es súper útil a la hora de, vale, quiero concentrarme para trabajar, entonces ya estás, es lo que entrenas básicamente, el tema de Que por el aquí y cierto, ahora. no es muy diferente de rezar. No, vale, no me quería meter en estos temas, tampoco, ¿vale? No me quería meter aquí porque, joder, es muy interesante el tema de filosofía y religión, porque para mí la religión tiene muchas cosas, depende cuál, ¿vale? Pero en general lo que buscas quitarte peso de encima, por Y una parte. explicar el mundo. ¿Cómo? Y explicar el mundo. Explicar el mundo, quitarte un peso de encima y además también, digamos, redirigirte hacia, en principio, lo que son ideas de buenas acciones, ¿no? El tema de, pues, ayudar al Sí, prójimo y es un demás, ¿no? Que al final no tiene nada paradigma más. moral. Sí, pero claro, no me quería meter ahí porque ya es meterse en una fumada que la gente va a decir, hostia, vamos a ver a qué me he metido ya este podcast, ¿sabes? Así que vamos a redirigir otra vez. Em, entonces, digamos que es algo híbrido. ¿No? Altas capacidades, que es algo que uno no pides, dos, pues va a veces acompañado de otras cosas que al final son complicadas de gestionar y que quizá, por suerte en tu caso, estudiaste filosofía y has visto mucho lo que se ha hecho históricamente en cuanto a ordenar la cabeza, formas de pensar y demás, y quizá hayas cogido de diferentes ramas cosas que te han ido ayudando conforme tú lo vas necesitando. Sí, pero en ese caso, lo que más me ha ayudado ha sido una cuestión más personal que académica. Ujú. En el sentido de que cuando peor lo he pasado en mi vida es cuando yo ignoraba esa vocecita que tenía dentro de mi cabeza que decía, no, esto va a acabar así,
esto va a acabar así. Y que no, joder, ¿cómo va así? Yo que sé, me cago en 10, que ya verás que ¡pum! Para tu casa. Y una, y otra vez, y otra vez. Entonces, claro, ¿No te da hala, rabia? vamos a hacerle caso a esa vocecita. No, ya no, porque es mi mejor amiga, Ah, ya. Porque además ¿sabes? es algo que no puedes entender, o sea, no entiendes. Tú sabes tú sabes, tú llegas a la conclusión, pero no sabes el proceso lógico por el que has llegado a esa Sí. conclusión. Porque no sé ni siquiera si es lógico o mezcla lógica, Sí, instinto y... sí, eso, estás procesando a un nivel muy rápido, entonces estás viendo claro y distinto el resultado sin necesariamente pararte a, a pensar en todo el proceso. Entonces, y pues va a pasar. ¿Cómo has trabajado el explicárselo a otros? Me refiero, o sea, llegas a la conclusión, pero mm, a mí me cuesta a veces. Yo digo, pues lo sé, pero o sea, no soy capaz de razonarte, tengo que pararme bastante a decir, vale, es por esto. Y cómo te lo transmito a ti para que lo entiendas también. Porque... Eso también se ejercita. Como mi trabajo fundamentalmente consiste en traducir lo difícil a lo fácil, Ujú. y también lo era cuando me dedicaba a la consultoría jurídica, ¿sabes? Que además es un terreno hiperárido al que Oh. a la gente se la suda que le vayan a multar por privacidad. Escucha, ¿sabes? Hay cero cultura de eso. Hombre, afortunadamente cada vez hay más, ¿sabes? Pero no es relevante. Para ellos es un sacadineros que tienen que cumplir como tienen que cumplir con muchas otras normas. Entonces, traducir eso a cuál es la utilidad que tiene esto para ti, por qué este trabajo que has contratado conmigo tiene esta validez, este sentido y tal, eso es una habilidad y se perfecciona y se practica. Pero realmente no, en mi vida personal, pues lo típico de que conoces a alguien nuevo y sabes un poquito por dónde respira y tal, y uy, esto no me cuadra, o esto sí, ¿no? Y sabes, Sí. eso es, Noemí es bruja y ya está, no pasa nada. Pero no deja de ser otro matiz de esa capacidad de procesar información y de ver las cosas, ¿no? Sí. Incluso, por lo que tengo entendido, aunque la verdad es que la cuestión relacionada de la superdotación y las altas capacidades no la he investigado académicamente especialmente porque tampoco considero que sea una palabra con la que yo me identifique, ni me defina, ni, ¿sabes? Quiero decir, es una condición más, con lo mismo que, A ver, ¿sabes? no Para mí, piensas en ello día a día, ¿sabes? Como... De hecho, hasta que te lo no, dicen no, es no, no. como, no es lo normal. O sea, rollo, no, la No. gente no es así, ¿sabes? Hasta que te lo dicen, no. Pero bueno, de todos modos, Bueno, pero sí que da sentido a muchas cosas, sí. ¿eh? Da sentido a, pues eso, al hecho de que la mayor parte de los niños que tienen altas capacidades se quieran relacionar con gente muchísimo mayor que ellos, con niños mucho mayor que ellos, porque no encuentran en aquellos que tienen su misma edad personas de interés o intereses Sí. comunes, Mm. ¿sabes? Lo cual es Entonces, otra de las eso me ha desventajas. pasado siempre. El tema de O sentirse no, solo. sí, claro, claro, por supuesto. Es una condición muy solitaria. Claro, que es otra cosa que la gente pues tampoco suele ver, ¿no? Del todo. Y que no... Bueno, y si ya encima el sistema educativo fomenta o sea, quiero La decir, mediocridad. los integrantes, sí, también, pero no, pero si los integrantes del sistema educativo fomentan la diferencia en Sí. lugar de facilitar su integración, entonces tienes profesores que son los que más te marcan como diferente y los que se toman a título personal que tú les debatas algo cuando te sacan 30 y tantos años, Buah. ¿sabes? Sí. Hay los que se lo toman bien, hay los que se lo toman muy mal. Sí. Pero bueno, es lo que hay. O sea, tampoco Pero bueno, puedes yo hacer creo que gran la cosa. suerte, en ese sentido, la suerte de dedicarme al mundo digital y a la exposición en redes sociales y tal y cual, es que no me tomo de manera personal absolutamente nada. Es que todos somos, en este sector somos todos novatos. Entonces es lo bueno y lo malo, ¿no? Aquí es donde te ayuda ser capaz de aprender rápido. Vas más rápido Mucho, que el resto. sí, mucho. Mm. Entonces es algo que al final aquí, pues en cierto modo te beneficia y como ya vives de por sí en este mundo de es que necesito aprender todo el rato, pues mira, ya te obligan. Pero también tienes que aceptar, por ejemplo, que aunque esa idea también se va haciendo conforme pasa el tiempo, a lo que yo me dedico hoy es poco probable que me dedique dentro de 5 años Ya, o tres, true. ¿sabes? Mm. Entonces, pero bueno, vives con ello. Quiero decir, para mí la alternativa fue seguir fustigándome, tío. Llegó un día en que me cansé, ¿sabes? Y dije, no, se acabó esta mierda. Y empecé a preguntarme por qué pensaba lo que pensaba y hacia dónde quería llegar. Y por qué yo era capaz de ser generosa con mis amigos cuando metían la pata y era mi peor juez y mi peor enemigo, Buah. Ya, bueno, eso ¿sabes? está relacionado con síndrome de impostor también, ¿no? Un poquito. Eh, Sí, pero
o con cómo Mira, se yo lo del síndrome asocia, del impostor o en es la idea que se que asocia al síndrome de impostor, que al final es sí, fustigarte a ti mismo y versus, sí, del no te lo mereces y tal, claro, pero, em, yo nunca he pensado, o sea, mi manera de fustigarme no era: "No te mereces lo que tienes", sino: "Todavía puedes hacerlo mejor", sí, ¿sabes? que hay Entonces, diferentes que versiones. claro, entonces, yo no he dudado nunca de mis capacidades en ese sentido, de: "Hostia, estás aquí, eres un fraude, te van a descubrir, no sé qué, no sé cuál", ¿sabes? Como que en ese sentido siempre he tenido muy claro que yo tenía unas condiciones, un background y tal, y otros tendrían otros, y a ver qué construimos con esto, ¿sabes? Más en un sentido creativo. Mm. Pero, pues eso, luego es que es un problema, es una movida, ¿sabes? Eh, y entonces, nada, pues un día hizo clic y decidí, de ahora en adelante se acabó. Y cada oportunidad que tenga de ser generosa conmigo misma, lo voy a ser. Pues es una buena decisión. Y si no, te Buah, de haces un las mejores cóctel que tomé, y ¿eh? de lujo. Mientras, Sí. a disfrutarlo. Oye, algo de ventaja tuvo que tener trabajar de eso. O sea, te tienes que hacer Sí, unos pues si te cócteles digo, guays. si te digo la verdad, ahora no, porque por supuesto que no, porque yo soy lactante, ¿sabes? Mi niña se alimenta solo con leche materna y no puedes beber alcohol porque pasa a la leche. Pero hace 3 años que dejé de beber alcohol. Ni una cerveza, ni un chupito, ni nada de eso. ¿Tiene que ver con algo de filosofía personal o simplemente es Sí, porque dijiste, "Pa"? tiene que ver con mi manera de entender el cuerpo humano y con el reconocimiento de que es un depresivo, aunque parezca mentira, y que prefiero y puedo perfectamente, y de hecho mi entorno ya no es una sorpresa, ¿sabes? Ujú, Y que yo me pido un agua cuando salgo, ujú. puedo vivir sin consumir alcohol. Sí, joder, Entonces, pues claro. Bueno, todos podemos, excepto personas, bueno, incluso las personas que están adictas, pues pasando por un cierto proceso bueno, deberían pero poder. está muy metido en nuestra cultura. El salirte de comida, te tomas un chupito, Mm, ¿sabes? La cervecita, la caña, vamos de vinos y yo me pido aguas. Eso es complicado también, ¿eh? sí. Eso es salirte del grupo. Y vale, vamos a meternos aquí porque además este año, no, este año no, el año pasado a finales, por desgracia murió escotado Ujú. y trató mucho el tema de las drogas. Así que, ya que te has metido aquí, ¿qué opinión tienes no solo de esa droga, que es el alcohol, sino de el resto, en cuanto a, en general, o sea, en la vida en general? Yo estoy de acuerdo con la tesis escotadista de que el carácter hace al adicto. Pero espera, en el sentido de que hay cuestiones que nos pueden predisponer de alguna manera y que no contar con toda la información analizada de manera razonablemente imparcial, aunque eso siempre es imposible, nos puede facilitar la adicción. Pero no creo que debamos ignorar los mecanismos fisiológicos que ocurren y bioquímicos que ocurren para condicionarnos de esa manera, ¿sabes? Entonces, si lo que me preguntas es cómo me gustaría enfocar el tema el día de mañana con mi hija, por Claro, por ejemplo, ejemplo. pues me gustaría que leyera opiniones de todos los temas, de los que han tenido todas las experiencias posibles y que se enchufara los 4 volúmenes que tengo ahí de Historia General de las Drogas, etc, 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 y que valorase. Yo los leí, yo los estudié, los trabajé, he trabajado en la noche y yo no me he puesto una raya en mi vida, Hombre, ¿sabes? no, pero, o sea, Quiero cosas duras decir, tampoco, luego, ¿no? Quizá. no, no, pero vamos, es que no, o sea, quiero decir, por ejemplo, si hablamos de THC, tienes que ser consciente de que es un precursor de muchas movidas, entre otras la esquizofrenia. Entonces, pero de todas maneras también te digo que eso Escotado lo trata Mm, en sus libros, quiero decir. Son muchas páginas para no tratar eso. Pero bueno, a priori ese es mi planteamiento. También soy de los que piensa que prohibir incentiva lo oculto y el mito. Entonces, como yo siendo adolescente, independientemente de lo que me dijeran, mientras no me vieran, iba a hacer lo que considerase buenamente, como todos, efectivamente. o la gran mayoría, pues el día de mañana que mi hija decida en conciencia y intentaré desde ya, fomentar la autonomía y la capacidad de juicio para que tome sus propias decisiones y sepa responsabilizarse
de las consecuencias buenas y malas de esas decisiones. A mí lo que me importa es eso, porque creo que es que todo lo demás no tiene sentido. Vivirás con miedo, claro que vivirás con miedo, pero es que vives con miedo desde antes de parir, ¿eh? Sí, bueno, y mientras o sea, más, sobre todo al Sí, principio, sí, especialmente sí, cuando si llevas sí, mucho sí. tiempo esperándolo, seguramente es cuando más miedo tienes, rollo, Mm. todo con mucho cuidado, tal. Pero hablando de responsabilidad y de asumir las consecuencias de lo que haces y de lo que controlas y lo que no controlas, habíamos comentado antes de empezar a grabar el tema del estoicismo Ujú. y que hoy está muy de moda, al final, especialmente después de la cuarentena, fue algo que incluso cogió más fuerza, ¿no? Al fin, Sí, está muy relacionado con el individualismo, con el no centrarte tanto en lo que sucede fuera de lo que tú puedes controlar. sí, al estoicismo le van bien las crisis. Sí, pero incluso las personales, ¿no? Al final también cuando Ujú. tienes una crisis personal acabas derivando hacia alguna tendencia estoica o buscando alguna respuesta por ahí. Eh, ¿Cómo nos ayuda a nivel de emprendimiento? ¿Crees que es la mejor o una de las mejores escuelas o una de las mejores líneas de pensamiento que se puede tener a nivel de tomar mejores decisiones y buscar estar de una forma más estable, digamos, cuando emprendes? ¿Crees que hay otras mejores? ¿Crees que al final es la que mejor ha transmitido lo que otros no han sido capaces de transmitir? A mí me gustaría hacer una distinción, e insisto en ella cada vez que tengo oportunidad, entre el estoicismo como corriente helenística e incluso sus versiones modernas de Montaigne, por ejemplo, ¿vale? Ujú, Y el estoicismo flower power de redes sociales de ahora, ¿vale? O sea, creo que son dos movidas diferentes. Primero porque lo primero, la corriente helenística vamos, que llega hasta el mundo romano y posterior, y luego se híbrida también muy bien con el cristianismo, em, tiene su sentido también en un momento de crisis y en una cosmovisión y en una manera de entender al ser humano concreta. Entonces, la adulteración, porque es una adulteración que vemos hoy en día en redes sociales, que por propio formato no permite la investigación profunda, ujú, nos deja el estoicismo como una serie de técnicas de gestión emocional, que por otro lado en la terapia cognitivo-conductual son la base, que es una de las terapias con mayor fundamento científico dentro de la psicología, ¿no? ujú, Entonces, ahí puede existir cosas de que funcionan. Por ejemplo, si yo sufro malas consecuencias porque no controlo mi ira, cada vez que esté en una situación airada, si soy capaz de separar lo que me causa ira de mi reacción y aguantar ahí aunque sea una décima de segundo, es mucho más probable que sea capaz de controlar mi reacción emocional exacerbada. Como sistema de control emocional, a mí me parece muy interesante a nivel pragmático, en el día a día de la gente, ¿sabes? Y si emprendes y un día tienes un cliente que te echa una bufa que flipas, ¿sabes? Pues para no tomártelo de manera personal también viene muy bien y entender dónde está el otro, ¿no? Pero, claro, insisto en que esto también tiene que tener una concepción muy concreta del ser humano. Y en el estoicismo, la manera de entender las emociones es necesariamente negativa, ¿vale? Como algo que hay que controlar, dominar, poseer y que hay que, en lugar de dejar que te arrolle y te superen. ujú. Y de hecho las críticas que se hacen al estoicismo se han hecho entonces y se hacen más ahora, porque lo de ahora tiene una base mucho menos sólida y se puede rascar más fácil ahí, es que el estoicismo no te sirve de nada si se está quemando tu hijo en un incendio. Y no vas a salvar antes a tu vecino porque tu hijo tenga menos posibilidades de salir o tu hijo esté enfermo y tu vecino esté sano o el hijo de tu vecino esté sano, ¿sabes? No sé si me explico. Hombre, a ver, El, también en ese caso casi es utilitarista, ¿no? El tema de salvar antes al vecino que a tu hijo porque tiene menos posibilidades. efectivamente, ¿sabes? Entonces, pero también diríamos que podríamos valorar exactamente qué nos interesa más. No necesariamente Claro. desde el utilitarismo, pero a lo que voy es a que incluso, por ejemplo, si tuvieses que resolver un atraco, Ujú, ¿sabes? Y tuvieses que reaccionar de manera rápida, si tú estás, ¿sabes? El distanciar el input de la reacción ujú. también va a ir en tu contra, ¿no? Que es una de las, pero bueno, insisto en que es una de las críticas que se hace. Porque
implica que toda emoción o toda reacción emocional exacerbada es complicada. Em, Mm, eso es así porque los griegos piensan que los seres humanos son animales racionales, es decir, sí, bueno, pero más razón que animal. como la economía Sin clásica. embargo, lo que venimos a pensar ahora es que nuestra parte animal domina mucho más que otras cosas. Bueno, domina, o sea, no es que lo tengamos a pensar, es que al final, si el 85% de una decisión de compra es completamente emocional, o sea, no es algo que racionalices, lo racionalizas después. Sí, bueno, pero ahora hay fundamento científico, ¿no? Dentro de lo que cabe Claro, para que eso sea así, sí. ¿sabes? Para que lo podamos entender así, podamos demostrar que es así. Pero no te hablo de eso como te puedo hablar de el instinto que tienen las madres que hace poco que han dado a luz de que ninguna otra persona toque a su bebé Sí, eso es 100% y que instintivo. te quema por dentro, que alucinas, ¿sabes? Y hay muchas mujeres que se sienten culpables porque su madre, su suegra, su primo, no sé qué, está cogiendo a su niño, ¿sabes? O está cuidando de Y su niño. ¿sabes? Sí, no, no, lo está cogiendo en brazos y te sale ahí por dentro algo que dices, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Y es una cuestión hormonal de pura supervivencia. Entonces, eso me parece interesante. También es verdad que el estoicismo no solamente control emocional, viene muy Claro. bien, pues, por ejemplo, lo cual explica por qué se hibridó también con el cristianismo para gestionar el miedo a la incertidumbre, el miedo a la muerte y todas esas cosas, ¿sabes? Por eso te digo que para mí el estoicismo tiene una utilidad pragmática, pero para mí no es algo que explique todo, ¿sabes? Y creo que hay condiciones en las que el estoicismo no sería lo más favorable. Aparte de que a título personal estoy convencida y creo que las biografías de la mayoría se lo demuestran que los estoicos no criaban ni gestaron porque la mayoría, el Eran 99% hombres. fueron hombres, Bueno, sí. ni criaron en el sentido de hacerse cargo activamente de la crianza de sus hijos, porque no Pero es sostenible. eran, si no me equivoco, o sea, de hecho esto lo comentaste en otro podcast, eran personas que tenían dinero, eso número Claro. uno. Pero también entiendo que se dedicaban a temas más, digamos, entre comillas, empresariales, más temas de, quizá de, ¿no? Sí, bueno, y que la sociedad griega era profundamente machista, o sea que Sí, 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 sí. No, pero obviamente. no me refiero a que sea machista o no, no temas de sexo. Es que no Temas de estaban, es que no estaba en ocupación. la Temas de mesa. ocupación de Sí. las personas que se dedicaban, que fundaron o que empezaron el tema de la, Pero la mira, corriente eso filosófica. Al final, si tú te dedicas a una cosa, condiciona mucho tu forma de pensar. Entonces, yo creo claro. que a nivel de empresa es útil porque al final tú en la empresa no necesitas, no todo puede ser emocional, tienes que tomar decisiones racionales, entonces te No, obliga, claro, es lo por que te supuesto que ayuda a no. separarte Esa de, distancia, por eso claro, insisto en que tiene utilidad, pero me sirve también ese ejemplo para darte cuenta de cómo no puede aplicarse a todas, casi como un mantra, que hay gente que lo defiende como un mantra. claro, Si tienes hambre, hambre de que no comes de verdad, porque no tienes un duro, ¿sabes? te comen los huevos el Esa, estrictismo. claro, tus reacciones no tus acciones no van a ser exactamente las mismas que, que, que llevarías a cabo si no estuvieses condicionado por eso, ¿sabes? Y es tu animal haciéndose cargo de la supervivencia de tu organismo. No, esta es una sensación, Y de sí, ahí te estoy poniendo un ejemplo extremo, pero todos tomamos peores decisiones cuando tenemos falta de sueño decente sí, o cuando tenemos hambre, sí, por eso la parte de dormir, de hecho ¿sabes? hay un libro que es ¿Por qué dormimos? Que te Why we explica, sleep. sí, Sí. que es súper, yo tengo pendiente leérmelo, pero sí que me he visto varios vídeos hablando del tema, así que eh, sí que es verdad que toma más importancia, ¿no? Especialmente ahora que la gente hay veces que piensa que como que dormir es perder el tiempo. Y dices tú, no, campeón. Si no duermes estás jodido después. Pero no te da la sensación, o al menos a mí me la da, y quiero también tu opinión, de que casi las corrientes filosóficas son cosas que al final hacemos en el día a día, pero yendo muy en profundidad y cada una en una cosa muy concreta. Que al final lo que necesitas es un compendio de lo que, o sea, no un compendio de lo mejor de cada una, sino en cada situación hay alguna que es mejor que la otra para resolverla. Y que la dificultad está en entender cuál aplica y cuál te conviene mejor también en base a cómo eres tú como persona. Ah, y las incoherencias entre ambas y tus propias incoherencias. Claro, porque hay Mm, bueno, a ver, esto es como el tema de cuando quieres emprender, no lo cuentes porque la gente te va a decir que no lo hagas.
versus cuéntalo porque así te comprometes. Que digo yo, a ver, decidíos cuál es cuál. Si la gente te dice que no lo hagas, guay si temen por ti, mal si disfrutarían viéndote caer. Así que revisa a esa gente. Ya, pero ¿y cómo te lo tomas tú? Pues no sé, a mí es que me da igual lo que me digan. Ya, Quiero decir, y ha pasado con los años. A mí solamente me importa la opinión y no quiere decir que condicione mis decisiones finales, sino que las escucho y luego hago lo que considero. De mis padres, de mi marido y de algún amigo en algún caso particular, ¿sabes? Y se acabó. Y el resto soy yo porque yo asumo el 100% de la responsabilidad de las hostias que me toque meter y los éxitos que coseche, ¿sabes? Entonces, como nadie lleva eso en los hombros y la decisión es mía, puedo valorar, puedo tal, y cuando la cago y tal, pues mira, chaval, arrancas con ello, ¿sabes? Pero el resto, o sea, yo, vamos, es que soy completamente insensible a, "Fua, fua, fua, mira lo que dice esta, no sé qué, no sé cuál", ¿sabes? Es que de fulano que no te conozco de nada, tío, y que no me importa, ¿sabes? O sea, pero también te digo, eso es mi condición. cl- Yo, o sea, eso es mi condición que está muy trabajada y deriva de una historia vital muy concreta. Sin embargo, lo que estamos programados a hacer es que la opinión de los iguales, del resto de seres humanos, sí nos importe, porque de ello depende nuestro éxito social en el grupo ah, y la perpetuidad de nosotros como, bueno, de nuestra vida y llegado el caso, nuestros genes, quieras que no somos ¿sabes? seres sociales y el Claro, tema de abstraerse de lo que piensan los demás, jaja, saludos, a no ser claro. que al final tampoco te deshaces, ¿no? Pero aprendes a gestionarlo. Más bien, Sí, pero y eso es verdad que lo que te he dicho tampoco obsta para que el día de mañana yo la cago con un cliente, por ejemplo, y tal, y me lo dice y me joda porque no he sido capaz de ver todo lo que tal o de gestionar debidamente las expectativas o de estar de acuerdo a ellas, ¿sabes? Eso evidentemente también fastidia. Pero a lo que voy es a lo pues eso, a lo de la gente en general que opina claro. sobre tal, cuando no está, no tiene, no se juega nada, ¿sabes? Abriendo la boca. Claro, no creo que sea lo mismo el tema de fallar con un cliente que un random de internet que está Claro. amargado con su vida te insulte o te diga lo que No, sea. y ni siquiera gente de tu entorno que pueda emitir su opinión, sobre algo, si, ¿sabes? Quiero decir, yendo en contra de tal y siendo una mala opinión. Hombre, ya, pero gente de tu entorno entra dentro de... Es su opinión de algo que tú has hecho. No es que tú te hayas equivocado y te critiquen porque te hayas equivocado de verdad. Como un Ujú. cliente, ¿no? Que haces un mal trabajo, pues mira, me jode un huevo que me eches la bronca porque he hecho un mal trabajo, pero es que me jodo porque es verdad, ¿sabes? Claro. Versus doy mi opinión sobre un tema y que de repente alguien que no está de acuerdo pues te insulte. O sea, es que eso ya es algo completamente ajeno a lo que tú puedas controlar. Sí, pero es complicado, es muy complicado. O sea, realmente, mira, y de hecho yo creo que lo que más me ha ayudado ahí ha sido leer a los estoicos precisamente, en entender cuáles son las ideas que de verdad tienen tal. Por eso te digo que la exposición en redes sociales, cuando trabajas tu marca personal y todo eso, tiene que ir acompañado de un ejercicio psicológico muy trabajado, ¿sabes? Y esto soy yo desde una posición privilegiada de una experiencia, un tiempo dedicándome a esto y todas esas cosas, que no es así cuando yo empecé a escribir en internet, que yo tenía 16 años, que era un mico, ¿sabes? Sí, 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 completamente. Evolucionamos, mejoramos, pero hay una cosa que sí que se ha mantenido y que el tema de ya desde bueno, desde el principio, vaya, ya incluso en Grecia y demás, el tema de que al final las filosofías, en este caso los estoicos, ganan, pero siempre han ganado los que mejor marketing han tenido. Los marxistas, por Hombre, ejemplo, es también, marketing puro y duro. Por ejemplo, ¿vale? Han ganado pero en ese sentido. incluso, por ejemplo, los estoicismos ganaron frente al epicureísmo, y el epicureísmo tiene cosas muy interesantes que a mucha gente hoy en día le resultaría muy guays, Ya, como pero por ejemplo, que la monogamia no tiene sentido y que es muchísimo mejor que vivamos todos juntos, que utilicemos las relaciones sexuales para desquitarnos en lo físico y que vivamos buscando la amistad y no el amor. eso ha resurgido en el tema de los poliamores y demás.
que al final es Bueno, como, somos coherente, súper se puede actuales, comprar. pero es una idea otra vez, es lo que no cambia, ¿no? Son las ideas que siempre están ahí y que simplemente evolucionan la expresión. Es que buscar ideas originales es complicado, ¿eh? Con respecto al tema ese, yo creo que es meterse en un jardín En un bueno, porque jardín. ahí ya sí que hay más... En un ah, jardín estaba Epicuro, no te creas. Así les iba bien. Por algo estaban fuera de la polis. a saber qué tipo de jardín. Porque no lo he Sí, sí, estudiado, pero sí. a saber qué tipo de jardín tenía, especialmente con el tema de simplemente por puro placer corporal y tal. Sí, de hecho, en la carta Meneceo explica eso. Si alguien tiene curiosidad de leerla, eh, y retomando lo que decías de que al final las corrientes filosóficas, sobre todo las de la filosofía helenística, que se dedican a discutir cómo vivir mejor, realmente, que tienen una utilidad práctica, que están enfocadas a la utilidad práctica por excelencia, pues creo que pueden ser interesantes para mucha gente y sobre todo que no han perdido razonable actualidad. Porque al final seguimos siendo como éramos y los dilemas a los que nos enfrentamos muchas veces se han enfrentado otros antes. Entonces tienen su utilidad y tienen su interés. Pero sí, al final tienes que irte conformando lo tuyo propio. Yo recuerdo como anécdota la primera vez que empecé a trabajar las corrientes helenísticas y me flipó conocer el planteamiento de Epicuro, mucho más que el estoico, y seguí esta línea de investigación y luego trabajé sobre el utilitarismo y luego sobre algunas otras cosas y recuerdo mi decepción de, joder, pero es que como no se conserva la teoría de la justicia de Epicuro, no resolvió lo que era justo y lo que no es justo. Y, por ejemplo, pues en la metáfora que utiliza Amartya Sen en la teoría de la justicia, de a quién le das una flauta, a quién la ha construido, a quién la sabe tocar o a quién la ha pagado, que no la sabe tocar, ¿sabes? Pues no tengo la respuesta de Epicuro. Entonces, Es una buena pregunta, pero básicamente, ¿cómo a quién se la das? Vale, expande eso, por claro, favor. si tuvieras Ahora que tengo tomar, si curiosidad. tuvieras que tomar la decisión de darle a. Bueno, lo digo de memoria, a lo mejor el matiz no es exactamente el mismo, pero para que nos hagamos una idea, si tú tienes una flauta y 3 personas la reclaman, quién la construyó, quién pagó por ella y quién la sabe tocar, ¿a quién se la das? Que pago por ella. Entonces es una cuestión economicista y nadie va a poder escuchar la música No tiene por porque qué. nadie la sabe tocar. No, joder, de esos tres, oh. No, pero no tiene por qué. ¿Sabes? Claro, pero es que Sí, ahí claro. es como o sea, no sé si es por falta de No, matices o por falta de la historia, pero al final ahí se no. la di al que la ha pagado porque es su propietario, pero eso se la puede dejar al que la toca y Sí, ya pero está. bueno, que Amartya Sen lo utiliza para ilustrar las 3 ideas de justicia, que eso sí que es un movidote y nos Eso es vamos de una tiempo fumada. muchísimo. Bueno, Sí, pero es divertido, vamos. Yo qué sé, a mí me resulta divertido plantearme esas preguntas y decir, ¿y por qué estoy respondiendo esta respuesta? O sea, ¿qué premisas hay detrás de que, por ejemplo, tú hayas dicho al que pagó por ella? ¿Sabes? Y esas cosas, ¿sabes? ya, Entonces, para mí el ejercicio divertido es ese. ya, es que ahí te estás metiendo ya las cosas que son evidentemente más divertidas que, vale, ¿y por qué esta persona piensa así? ¿Por qué ha tomado esta decisión? ¿Qué implica para otras cosas? Entonces ya empiezas a unirlo con, vale, ¿y cómo se comporta en su día a día? Tal, tal, tal. Ya, esa es Y la eso parte es marketing, divertida. por cierto, ¿eh? Sí. Ese es el estudio de Jaja, cliente. saludos. Sí, Así que a la pregunta, ¿la filosofía te ha hecho mejor marketer? Sí. pero no te la he preguntado, que lo sepas. No, bueno, la sugeriste. En cierto modo puede ser, más bien mejor emprendedora, porque al final, eh, También, ¿eh? si un No me emprendedor es permite. capaz de entender a su cliente, no hace falta eh, Eso es. poco más, es conseguir a gente que le interese ayudarle y ya está. Sobre todo la habilidad para intentar buscar más allá cuando tienes lo que tienes ahí delante. Porque lees un montón de textos sobre el mismo tema de autores distintos que piensan muy distinto y tienen una argumentación honesta y justificada. Y entonces te das cuenta de que antes juzgabas mucho a la gente y a lo mejor hay que tomarse la vida un poco más chill. Eh, Y, y que puede haber formas de, pues eso, de explicar las cosas más allá de las que tú te has encontrado, ¿no? Y eso me sirve muy mucho en mi trabajo y emprendiendo. Y también porque, pues eso, intento verlo desde mucho más arriba y consigo verlo desde mucho más arriba. Y yo creo que el haber estudiado filosofía de manera estricta, académica, con mucho picar piedra de hacer artículos y eso, me ha supuesto una ventaja en ese sentido. mm. Yo creo que el ser capaz de ponerse o de entender el proceso de pensamiento de otra persona
al final también te ayuda a entender por qué toma ciertas decisiones, por qué hace lo que, al final, por qué hace lo que hace, y no lo enjuicias o no lo, ¿sabes? No buscas atacarle simplemente por lo que ha hecho, sino también intentas Ujú. un poco, bueno, vale, lo ha hecho por esto, aún así está mal, pero que tampoco es tan grave que se hubiera hecho a propósito, ¿no? Mal. Pero bueno, Sí, claro, entonces, para el día a día y para la empresa, que también es otra cosa tal cual. completamente importante. Pero bueno, cuando emprendes es complicado separar el comportamiento de ambas Y esferas. cuando emprendes en pareja, ojo, poco se habla. Cuando los dos son emprendedores, que tiene una parte muy buena, porque mi pareja también es emprendedora, entonces sé que tiene una parte buena de que entiende por lo que paso, Comprende, claro. y tiene la parte mala de que todo el día, al final cualquier cosa que hagas, y más si los dos somos de marketing, que piensas todo lo que ves es trabajo, casi. Ujú. Entonces, bueno, la vida. Nada, no te voy a retener más porque además nos hemos pasado un rato, no en tiempo, pero sí en lo que habíamos comentado de que tienes una cosilla que hacer. Así que, ¿quieres hacer spam de algo? ¿Quieres comentar algo de tu curso ahora antes de que lo cierres? Realmente creo que para cuando esto haya salido, es posible que la mayor parte de las plazas estén ocupadas, pero bueno, sí, estoy ahora mismo de lanzamiento de un programa para diseñar la estrategia con 10 emprendedores. Son 16 semanas y vamos a trabajar, pues eso, dónde están, qué quieren hacer con sus proyectos, a dónde quieren ir, cómo lo van a hacer. Trabajar mucho estrategia digital, análisis de su presencia digital si la tienen y cómo la quieren construir. Y luego vamos a ir viendo las distintas plataformas y formas en las que vender y sus procesos y embudos de venta y todas esas cosas para que al final lo hagan intentando perder el menor tiempo y dinero posible. Entonces, eso es lo que estoy montando ahora, es lo que estoy lanzando ahora. Y bueno, en realidad, nada, si alguien quiere decirme cualquier cosa, que yo creo que he sembrado bastante cosas odiables en este podcast, pues me puede escribir por Twitter, que suelo responder, Bueno, o por Instagram. Pero, pero no, nada, mira, el rato para cerrar, darte las gracias, porque esto ha sido como eso, tomarte una cerveza, yo sin alcohol, por ahí, sí. pero me lo he pasado muy bien, la verdad. Muchas gracias a ti por venir. Te traeré otra vez, ¿vale? Porque es que nos quedan muchos temas pendientes. Porque va a ser imposible. O sea, si el podcast aguanta, ¿vale? Pues cada X tiempo la iré trayendo, rollo. Vamos a intentar terminar este tema. Vamos a centrarnos en una temática sola, porque si no, se nos va y además tendemos a irnos por la rama de lo que salga. Entonces, muchas gracias a ti por venir, por apuntarte y por avisar con tiempo, porque esto estaba pensado para grabarse antes, pero avisó como con 2 semanas de antelación. Aprended, Ya. chavales, aprended. Que eso sí que es planificación. Y nada, disfruta mucho del bebé y Ujú. disfruta de emprender. Y la gente que pueda estar en esa formación, vais a tener la suerte de alguien que sabe hacerlo, sabe organizarlo y vaya, que vais a aprender un montón y a currar como unas bestias porque no os va a quedar otra, seguramente. Así que nada, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Otra vez, hasta Chao, luego. chao.